18 de junio de 2026. El sol apenas ha salido sobre Moscú y una columna de humo negro empieza a elevarse a 15 kilómetros de la oficina de Vladimir Putin. Una refinería en llamas. De nuevo, la segunda vez en la misma semana. Y mira el tamaño de la ironía. Rusia tiene, por mucho, la defensa antiaérea más densa que se ha construido en la historia. Radares, misiles, cañones automáticos, capa sobre capa. Para que te des una idea de la paranoia, solo alrededor de una de las casas particulares de Putin, en un lugar llamado Valdai, Rusia levantó en un solo día 7 torres nuevas de un sistema antiaéreo llamado Pantsir. Son 27 posiciones de defensa rodeando la casa del hombre. Y aún con todo eso, una cosa de plástico y electrónica barata, que cuesta menos que un auto económico. Pasó por la defensa de Moscú y alcanzó esa refinería con precisión de metros. Y al ver esto, es inevitable la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo es que la defensa más cara del planeta está siendo vulnerada por algo tan simple y barato? La respuesta va en contra de todo lo que pensábamos sobre cómo se protege un país. Y no es lo que parece. Antes que nada, hay que entender una cosa. Al contrario de lo que muchos piensan, esto no fue suerte. No fue un dron perdido que pasó por casualidad. Es una campaña sistemática, repetida noche tras noche, que creció a una velocidad que nadie previó. Los drones ucranianos hoy cruzan 1,000, 2,000 y según el propio mando ucraniano ya llegan a 3,500 kilómetros de distancia. Eso pone prácticamente toda la Rusia que importa al alcance de Kiev. Las refinerías, las fábricas, los depósitos de municiones, todo. Y los objetivos no se eligen por casualidad. Son refinerías, terminales de combustible, infraestructura energética. Cosas que afectan al mismo tiempo el dinero del gobierno ruso, el combustible que mueve al ejército y el bolsillo del ciudadano común. Hoy en Rusia, 1 de cada 4 gasolineras ya funciona con algún tipo de restricción de venta. El humo que se eleva detrás de Moscú no es solo fuego, es la economía rusa ardiendo. Y hay una humillación más en esto. El mismo día de ese ataque, Putin estaba recibiendo a líderes del sudeste asiático en una cumbre en otra ciudad, posando para fotos. Y no dijo ni una palabra sobre la refinería incendiándose en la propia capital, como si no estuviera pasando nada. Pero para entender cómo lo barato derrota a lo caro, tenemos que empezar por una pregunta que casi nadie hace. ¿Contra qué fue construida esta defensa rusa? Porque una defensa antiaérea no es una pared mágica que detiene todo. Es una herramienta hecha para un trabajo específico. Y el trabajo, para el cual la defensa rusa fue diseñada, era uno solo: derribar cosas caras, grandes y escasas. Piensa en los sistemas que forman esa defensa. El S-400, capaz de detectar y atacar casi 100 objetivos al mismo tiempo, a cientos de kilómetros. El Panzer y el Tor, hechos para proteger a corta distancia contra aviones y misiles. Todo esto fue construido en un mundo donde el enemigo era un caza de $100 millones, o un misil guiado por satélite. Pocos objetivos muy valiosos volando alto y rápido. Contra ese enemigo, Rusia montó la defensa más densa del mundo. Y funcionaba. El problema es que ese enemigo dejó de aparecer. Porque Ucrania hizo algo que nadie esperaba. Ella no intentó vencer esa defensa en su propio juego. Ella cambió el juego. En vez de lanzar pocos blancos caros, empezó a enviar muchos objetivos baratos. En vez de misiles que cuestan millones, envía enjambres de drones de plástico que cuestan unos cuantos miles de dólares cada uno. Y aquí entra un número que lo cambia todo. Ucrania se convirtió en una economía de guerra completamente enfocada en fabricar estos drones en masa. Estamos hablando de millones de unidades por año. Una sola empresa ucraniana, por sí sola, produce alrededor de 200 drones de largo alcance por día. Y dice que puede duplicar o triplicar eso rápidamente. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque cambia la matemática de la guerra. Cuando el dron cuesta menos que un coche, puedes perder la mayoría de ellos y aún así salir ganando.
Si de cada 10 drones lanzados solo uno llega al objetivo, y ese objetivo es una refinería, la cuenta todavía cierra. Y cierra con margen. Ucrania dejó de intentar acertar todos. Ella juega para que algunos siempre pasen. Y una defensa construida para derribar cosas caras, una por una. Simplemente no fue hecha para un cielo lleno de cosas baratas viniendo de todas partes. Pero entonces podrías pensar, está bien, son muchos y son baratos. Pero mandar muchas cosas baratas no sirve de nada si la señal del satélite es bloqueada y el radar te ve llegar desde lejos. Rusia invirtió mucho durante años en guerra electrónica, en bloquear y falsificar la señal de navegación, para cegar y desorientar cualquier dron. Entonces, ¿cómo es que esos drones baratos encuentran el camino? ¿Cómo es que algo así, sin piloto, encuentra un tanque de combustible a 1500 kilómetros de distancia? ¿Es aquí donde la historia se pone realmente impresionante? Porque la respuesta de Ucrania al bloqueo de señal fue de una simplicidad brutal. Ellos pensaron, si Rusia bloquea la señal de navegación, entonces hagamos un dron que no necesite esa señal. Piensa en la magnitud de ese giro. Durante años, la manera de derribar un dron era cortando su señal. Se cegaba el satélite y se perdía. Ucrania simplemente eliminó esa debilidad. Los drones de largo alcance más nuevos navegan por un sistema en capas. Primero, una navegación inercial, que mide su propio movimiento sin depender de ninguna señal externa. Es igual al oído interno, que te dice hacia qué lado estás girando con los ojos cerrados. Después, y esta es la parte genial, una cámara barata de esas de visión nocturna, que va filmando el terreno debajo y comparando en tiempo real con el mapa satelital que ya está guardado en la memoria del dron. Se localiza mirando al suelo y no al cielo. Río, carretera, contorno de cerro. El dron compara lo que ve con lo que tiene grabado y sabe exactamente dónde está, sin ningún satélite. Y en la recta final, una inteligencia artificial enciende la cámara, reconoce la forma del objetivo y se queda fija en él por sí sola. La frase que resume esto es casi un golpe. Rusia puede bloquear la señal, pero no tiene cómo bloquear un dron que no necesita ninguna señal. Y para que te des una idea de la carrera tecnológica detrás de esto, una sola empresa ucraniana pasó por 7 generaciones diferentes de este sistema de navegación en solo 3 años. 7 versiones. Cada vez que Rusia mejoraba el bloqueo, ellos rediseñaban todo. Ese es el ritmo de una guerra donde el software se reescribe solo cada pocos meses. Y si te parece que este tipo de detalle es tan fascinante como a mí me parece, haz una cosa simple que ayuda muchísimo a que este canal crezca. Suscríbete aquí, porque es exactamente este tipo de historia la que desmenuzamos cada semana. Pero la navegación resuelve solo la mitad del problema. Ahora el dron ya puede valerse por sí solo. Pero el cielo sobre Rusia sigue lleno de misiles esperándolo. Saber llegar no es lo mismo que sobrevivir a la llegada. Entonces, ¿cómo es que esos drones atraviesan una pared de fuego hecha justamente para derribarlos, verdad? Y la respuesta es quizá la parte más ingeniosa de toda esta campaña, porque Ucrania no intenta romper la defensa por la fuerza, la engaña y la agota. Funciona así. Cuando un enjambre de drones despega rumbo a una ciudad rusa, no todos llevan explosivos. De hecho, solo una parte de ellos lleva ojiva. El resto son señuelos. Son drones señuelo hechos solo para aparecer en el radar ruso, pareciendo una amenaza real. Y ahí es donde ocurre la trampa. Los equipos antiaéreos rusos ven decenas de puntos en el radar. Entran en pánico y empiezan a disparar sus carísimos misiles contra objetivos vacíos. Contra plástico. Cada señuelo derribado es un misil de millones gastado en vano. Y hay algo aún peor para Rusia. En el instante en que una batería antiaérea dispara, revela su propia posición. Enciende la luz y grita, «Estoy aquí». Y los drones armados, los de verdad que venían justo detrás, ahora saben exactamente dónde está la defensa y van directo hacia ella. En otras palabras, la defensa rusa, al intentar defenderse, se delata. Cuanto más dispara, más se expone.
Y todo esto está coordinado de una manera que vuelve loco al Kremlin, porque no hay un gran cuartel general, un búnker que se pueda bombardear. La operación está dispersa por todo el país y controlada por gente común, con laptops. Como dijo un comandante de inteligencia ucraniana, las laptops son nuestra mayor ventaja porque estamos dispersos, y por eso es tan difícil para Rusia destruir este programa. Detente a pensar en eso. Un software barato ejecutándose en una computadora común, controlando miles de drones que llegan desde varias direcciones al mismo tiempo y saturan la capacidad de un radar para procesar todo eso de una sola vez. Y ahora llegamos a la parte donde todo se viene abajo para el lado ruso, porque destruir una sola batería antiaérea no abre solo un pequeño hueco. Según las propias unidades de drones ucranianas, derribar un solo sistema Tor puede abrir una brecha de 50 a 100 kilómetros en la red de defensa. 50 a 100 kilómetros de cielo abierto. Y por esa brecha, decenas, a veces cientos de drones entran de una vez en la siguiente oleada. Es un efecto dominó. Cada defensa destruida abre la puerta para la siguiente oleada, que destruye más defensas, que abren más puertas. Y ahí Rusia se topa de frente con un problema. El tamaño que siempre fue la mayor ventaja del país se ha convertido en una maldición. Es demasiada frontera, demasiadas refinerías, demasiados depósitos, demasiado territorio para defender con los misiles que existen. Un diputado ruso llegó a admitir públicamente que el país no tiene fuerzas para mantener un escudo continuo, y que por eso necesita proteger solo las ciudades grandes y la infraestructura crítica, dejando el resto expuesto. Piensa en el peso de esa frase viniendo desde dentro de la propia Rusia. Ellos están eligiendo qué abandonar. E incluso los comentaristas militares rusos, aquellos que siguen la guerra de cerca, han estado quejándose abiertamente de que falta munición para operar los sistemas Pantsir, Buk y Tor a la velocidad que exigen los ataques, que la producción no logra mantenerse al ritmo del gasto. Es la defensa admitiendo por boca de sus propios partidarios que no da abasto. Y la situación es tan apretada que se vio a Rusia sacando radares viejos de los años 60 de los depósitos, e incluso llevando radares de la frontera con Finlandia, que es miembro de la OTAN, solo para intentar tapar los huecos abiertos por los drones ucranianos. Y aquí empezamos a encajar las piezas de este rompecabezas. Mira, los drones son tantos y tan baratos que saturan el radar. No dependen de señal satelital, así que la guerra electrónica no les afecta. Los señuelos hacen que la defensa gaste misiles caros en vano y se delate. Y cada defensa que cae abre una brecha de decenas de kilómetros que Rusia no tiene cómo cubrir. Esa es la realidad que vemos hoy. Cada capa de la defensa más densa del mundo saturada, eludida o destruida por algo que cuesta 1000 veces menos que ella. Y es aquí donde finalmente respondemos a la pregunta del principio, porque ahora queda claro que el problema de Rusia nunca fue tener poca defensa. Rusia tiene más defensa antiaérea que cualquier país del mundo. El problema es que toda esa defensa fue construida para un enemigo que ya no existe. Fue hecha para derribar aviones caros y misiles guiados por satélite. Y Ucrania simplemente dejó de enviar esas dos cosas. El escudo ruso no fue perforado por la fuerza, se volvió obsoleto. Sigue en pie, gigante, carísimo, defendiendo el cielo contra una guerra que ya terminó. Y el detalle final, lo que hace que todo esto sea casi imposible de revertir, es el costo. ¿Por qué? Aunque Rusia derribe la mayoría de estos drones todas las noches, Ucrania simplemente puede fabricar todo de nuevo mañana. Más barato de lo que a Rusia le cuesta reponer los misiles que gastó. Es una cuenta que Rusia pierde incluso cuando gana. Y aquí la historia deja de ser solo sobre Rusia, porque lo que esta guerra reveló es incómodo para cualquier país del planeta. Todo aquello que parecía proteger a Rusia, el tamaño inmenso del territorio, los miles de millones gastados en tecnología militar de punta, el escudo más denso jamás construido, se convirtió exactamente en el peso que ya no puede cargar. La fuerza se convirtió en la trampa. Lo que era una ventaja se convirtió en el objetivo. Y la pregunta que queda, la que probablemente todo general del mundo ya se ha hecho, es simple y aterradora. Si Ucrania, con una fracción de la economía rusa, logra hacer esto contra la mayor potencia militar de Europa,
¿Qué les impide hacer lo mismo contra cualquiera? ¿Cómo puede un país proteger sus propias refinerías, sus propias hidroeléctricas, sus propias bases, en un mundo donde unos miles de dólares en plástico y electrónica pueden volar 2.000 kilómetros y acertar un tanque de combustible con precisión de metros? Piensa en cualquier país que consideres seguro hoy, con su infraestructura dispersa, sus centrales eléctricas, sus puertos, sus bases. Nada de eso fue hecho para detener una amenaza que cuesta lo mismo que un auto y viene del cielo desde 1.000 kilómetros de distancia. La frontera física, esa línea en el mapa que durante siglos significó seguridad, simplemente dejó de proteger. Porque, como puedes ver, esta guerra está reescribiendo el manual de la defensa aérea en tiempo real y cada semana trae un nuevo capítulo de esta historia. Eso es lo que seguimos de cerca aquí en el canal, así que si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Y quería terminar pasándote la pregunta a ti. En tu opinión, ¿tiene sentido gastar miles de millones en defensa de última generación en un mundo donde algo de plástico que cuesta unos cuantos miles de dólares lo atraviesa todo? Escribe aquí abajo lo que piensas. Porque leo los comentarios y esa es una de las preguntas más difíciles de la guerra moderna. Hasta el próximo video.